Mi nombre es Elena. Y hasta hace unos meses. Mi existencia era simple pero llevadera. Vivía con mi esposo Andrés y nuestra hija de 6 años. María. En un pequeño apartamento en una ciudad provincial. Teníamos muchas deudas, la hipoteca de la casa, el préstamo del coche y hasta la nevera que compramos el año pasado cuando la vieja se estropeó durante un verano abrasador. Nada fuera de lo común para alguien que vive en España en estos días. Sin embargo, en los últimos meses, la carga financiera se volvió cada vez más difícil de sobrellevar. Andrés pasaba largas jornadas en la fábrica, dedicando 12 horas diarias a su labor, mientras yo me ocupaba de la casa, tratando de manejar una vida sencilla con una niña llena de energía y todas las responsabilidades del hogar. Había intentado encontrar empleo, pero las oportunidades en nuestra ciudad eran escasas. Así que, en un momento de desesperación por contribuir a la economía familiar, decidí explorar anuncios de trabajo en el extranjero a través de Internet. Un anuncio captó mi interés de inmediato. Parecía diseñado especialmente para mí. Era una oferta para trabajar en una pensión en Alemania, sin necesidad de experiencia previa. Y el salario prometía ser más que atractivo. Llamé de inmediato al número que figuraba en el anuncio y el hombre que respondió sonaba amable, seguro de sí mismo e incluso un poco apresurado por contratarme. Me garantizó que no tenía que inquietarme por el alojamiento ni el transporte, puesto que todo estaba asegurado. Una luz de esperanza brillaba en mi vida, en pocos días. Hice las maletas y, con el corazón apesadumbrado, besé a mi hija y a mi esposo, prometiéndoles que regresaría pronto y que todo estaría bien. Andrés me observó con una inquietud que traté de desestimar. «Cuídate», me dijo. Y sus palabras resonaron en mi mente mucho después de haberme marchado. Al llegar a Alemania, mi entusiasmo se desvaneció rápidamente. El hombre que me había prometido el trabajo dejó de contestar el teléfono. Intenté comunicarme en múltiples ocasiones, pero no recibí respuesta alguna. Esa noche me sentí absolutamente desorientada, carecía de recursos económicos. El hotel y la estación de tren donde me hallaba se presentaban fríos y lúgubres. Afuera, la lluvia torrencial caía sin cesar, y las sombras de los edificios parecían oprimir mi ser. Salí a la calle en busca de un refugio, un rincón que me protegiera del frío. Así fue como terminé bajo aquel puente. Un espacio sombrío y descuidado. Pero era mi única alternativa. Me acomodé en el suelo, rodeada de cartones que parecían haber tenido una historia previa. Entonces, lo vi. Un hombre delgado, vestido con ropas desgastadas. Se acercaba con paso lento, su olor era penetrante y difícil de ignorar. De tolerar una combinación de alcohol y suciedad. Pero en sus ojos percibí algo que jamás habría anticipado, un destello de humanidad. Me tendió una manta desgastada en silencio. Y yo la acepté con gratitud. Con manos temblorosas. Sin un lugar al que acudir. Me inquirió con una voz ronca. Desgastada por años de existencia. Difícil. Negué con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra. Sin quererlo. Empecé a contarle mi historia. Hablé de las deudas que me ahogaban. De mi hija. De mis esperanzas destrozadas. Y él me habló de su vida. De cómo había acabado viviendo en las calles. De cómo lo había perdido todo. No sé cómo ocurrió. Tal vez por desesperación. Tal vez por la necesidad de sentir una conexión humana en un momento tan oscuro. Pero esa noche, bajo el puente desgastado, entre el murmullo de la lluvia y el eco de los coches que cruzaban sobre nosotros, me acerqué a él e hice algo que nunca habría imaginado. Algo que aún me atormenta. Era de nacionalidad española. Me contó que se llamaba Miguel y su voz poseía una calidez que contrastaba con la dureza de la vida que llevaba. Su historia me cautivó desde las primeras palabras. Había sido un joven ambicioso que llegó a Alemania hace 15 años con grandes sueños y la esperanza de construir una vida mejor. Sin embargo, las cosas no salieron como había imaginado. En lugar del éxito, llegaron las derrotas. Trabajos mal pagados. Una relación que se rompió. La pérdida de sus documentos y, al final,
La pérdida de toda estabilidad. Nunca sabes a dónde te puede llevar la vida, dijo Miguel con una amarga sonrisa en los labios. Yo pensé que llegaba a construir un futuro. Pero me hallé vacía. Me mostró una vieja fotografía que había mantenido oculta en el bolsillo de su chaqueta raída. Era él. Muchos años atrás. Vestido elegantemente junto a una mujer que parecía mirarlo con profundo amor. Ella me amó como nadie más lo ha hecho. Me confesó. Con un destello de arrepentimiento en sus ojos. En los ojos. Aunque también se me escapó. No sé qué me emocionó más, la fragilidad de su historia o el hecho de que, a pesar de la dureza de la vida, aún conservaba algo humano. Algo cálido. Que lo hacía parecer increíblemente cercano. Aquella manta desgastada que me ofreció fue el gesto que me desarmó en ese momento. Ya no importaba que oliera a alcohol. A suciedad y a calle, nada más importaba. Excepto que él me hacía sentir comprendida. Al menos por unos instantes. Mientras hablaba. Sentía que mis pensamientos huían lejos. Muy lejos. De todo lo que había dejado en casa, las responsabilidades que me abrumaban. La mentira que me había llevado a esa situación sin darme cuenta. Mi mano se deslizó lentamente hacia él. Tocando sus pantalones gastados. Sentí como su cuerpo se estremeció ligeramente. Pero no dejó de hablar. Existía una presencia intensa y tangible. Una reacción que nunca habría esperado en ese contexto. La lluvia caía con más fuerza y la oscuridad bajo el puente parecía envolvernos. Tragué saliva. Consciente de lo que estaba haciendo. Pero incapaz de detenerme. Era una mezcla de emoción. Atracción inexplicable y tal vez desesperación. Un momento en el que todo parecía desarrollarse por sí solo. Sin que pudiera intervenir. La lluvia seguía cayendo sin cesar. Y el sonido de las gotas golpeando el asfalto sobre nosotros parecía aislarnos de todo lo demás. En el instante en que sentí esa atracción hacia Miguel, fue como si una barrera dentro de mí se hubiera roto. Todas mis preocupaciones. Todos mis miedos. Todas mis dudas quedaron enterradas bajo el peso de ese instante. Tan intenso. Él se dio cuenta de inmediato de lo que sentía. Su mirada cambió. Volviéndose más intensa. Más cálida. Su mano buscó la mía con una delicadeza sorprendente para alguien que había pasado por tanto. Me tomó de la mano y, sin decir nada, me condujo hacia un rincón más apartado bajo el puente, donde la oscuridad era más densa y la luz de los faros de los coches no llegaba. En ese lugar protegido de las miradas de los transeúntes. Nos detuvimos en la manta desgastada que me había ofrecido al principio. Que se convirtió en nuestro refugio. La extendió en el suelo con delicadeza. Y yo sentí como mi corazón latía cada vez más rápido, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Era una combinación de un anhelo profundo y una necesidad apremiante de experimentar algo auténtico. Algo apasionado. Algo que rompiera con la rutina. ¿Estás segura?, me preguntó Miguel con una voz suave. Casi un susurro. Asentí con la cabeza. Temiendo romper el momento. Sin pronunciar una sola palabra. La incertidumbre me envolvía. Pero en ese instante. Eso carecía de relevancia. Me aproximé a él. Y sus manos ásperas por el esfuerzo y el frío empezaron a rozar mi piel. Eran caricias inseguras. Casi tímidas. Pero cada uno de sus gestos parecía quemarme. Nos sentamos juntos sobre la manta. Y la lluvia que se escuchaba de fondo se convirtió en el único testigo de nuestra cercanía. Nuestros cuerpos se fundieron en un baile lento. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros. Su olor fuerte. Que antes me repelía. Ahora se había convertido en parte de nuestra intimidad. Una mezcla de realidad cruda y emoción pura. Susurros recorrían mi cuerpo con una pasión que no había sentido en mucho tiempo. Y yo respondía a cada caricia. Olvidando quién era Dee. Dejando atrás todo lo que me había mantenido prisionera hasta entonces por unos minutos. No era Elena. La mujer. Agobiada por las deudas. Las responsabilidades y los fracasos. Se encontraba atrapada en un instante prohibido. Un instante que devoraba toda mi existencia. Olvidé a mi esposo y a mi hija.
así como las dificultades en casa. En ese rincón sombrío bajo el puente Miguel. Era lo único que existía. Cuando todo terminó, permanecimos tendidos sobre la manta empapada, nuestras respiraciones fusionándose con el murmullo de la lluvia. Su mirada poseía una dulzura que casi me hacía llorar. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien realmente me... En el silencio que siguió, el único sonido que se escuchaba era la lluvia, manteniendo su ritmo constante sobre nosotros. Respirador. Miguel se volvió hacia mí con una leve sonrisa, casi tímida, y pronunció en un susurro. No entregué todo. Sus palabras me sorprendieron y mi rostro se sonrojó de inmediato. Experimenté una mezcla de vergüenza y confusión. Pero su tono era distinto. Carecía de vulgaridad y poseía una sinceridad cruda y sin filtros que me hizo sonreír ligeramente a pesar de la situación. Solté una risa nerviosa, sintiendo como el peso del momento se aligeraba un poco. No fue algo negativo. Continuó él, mirándome directamente a los ojos. Es algo positivo. No tengo claro desde cuándo no experimentaba esta sensación. Ni sé cómo expresar mi gratitud por hacerme sentir humano nuevamente. Sus palabras me tocaron más de lo que podría haber imaginado. Había en ellas una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. Sin pensarlo, levanté mi mano y toqué su mejilla, desestimando la aspereza y la suciedad. No tienes nada que agradecerme por su piel, Miguel. Yo igualmente requería esto. Quizás incluso en mayor medida que tú. En ese instante, ambos permanecimos así, mirándonos en la penumbra bajo el puente que nos protegía del mundo. Sentí que no éramos simplemente dos almas errantes, sino dos entidades. Se habían encontrado de una manera inesperada. La mañana me sorprendió con la cabeza pesada, como si toda la noche hubiera sido un extraño sueño del que apenas comenzaba a despertar. La luz gris de la madrugada se filtraba por las grietas del puente y el sonido de la lluvia había cesado, dejando solo la humedad fría en el aire. Miguel ya estaba despierto, apoyado en una columna, mirando a lo lejos, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Es momento de partir, me comentó con una voz serena, volviéndose hacia mí. Desconocía el destino, pero decidí seguirlo. Me envolví en mi abrigo y traté de no dejar que los pensamientos sobre lo que había hecho unas horas antes me abrumaran. No era tiempo para lamentaciones ni para cuestionamientos, en ese instante. Lo único que importaba era sobrevivir. Y Miguel parecía ser el único apoyo que tenía. Recorrimos las calles desiertas, dejando que nuestros pasos resonaran en el silencio, resonando sobre el asfalto húmedo. Miguel me guió hacia un lugar. El refugio matutino era un rincón del mundo conocido solo por aquellos que, como yo, habían aprendido a sobrevivir en las calles de maneras que otros jamás comprenderían. Llegamos a una pequeña cafetería escondida en un barrio modesto. Miguel me explicó que el dueño, un hombre de mediana edad, solía dejar algunas tazas de café para quienes no podían pagar. Era un gesto pequeño, pero para personas como Miguel, era una razón para regresar allí, día tras día. Espera aquí, me dijo Miguel al entrar en la cafetería. Me dejó afuera unos minutos. Luego salió con 2 vasos de cartón humeantes y me entregó uno sin decir nada. Al dar el primer sorbo, experimenté cómo el calor del café disipaba el frío que todavía penetraba en mis huesos. ¿Te encuentras bien?, me preguntó Miguel, mirándome con una inquietud que no habría anticipado de alguien como él. Sí, respondí, a pesar de que la realidad era considerablemente más compleja. Observé su rostro fatigado y comprendí que Miguel había estado viviendo de esa manera durante años. Si él podía soportarlo, quizás yo también podría. Al menos por un tiempo. Después del café, Miguel me llevó a un lugar que conocía. Una iglesia donde, de vez en cuando, las personas sin hogar recibían una comida caliente. Allí me indicó dónde podía conseguir algo de comer gratis si lo necesitaba. Era claro que él dominaba cada rincón de la ciudad que brindaba un leve apoyo a individuos como él. Sé que no es mucho,
Pero es algo, dijo con una sinceridad desarmada. En el camino. Me contó más sobre la vida en las calles. De qué manera descubrí cómo sobrevivir. Cómo hallar sitios donde descansar y alimentarme. Me indicó que si deseaba quedarme en Alemania y conseguir empleo. El idioma podría ser un desafío. Pero, si te interesa. Conozco una tienda española. En ocasiones. Me encuentro transitando por ese lugar. El propietario es una persona amable. Me ofrece algo de comer por compasión. Quizás lo sepan. No esperes mucho. Pero al menos es un comienzo. Me dijo Miguel mientras caminábamos por las calles mojadas y desiertas. Pensé en su propuesta y, aunque el miedo me invadía, sentía que no tenía otra opción. Quizás aquella tienda era mi única oportunidad. Le pregunté si podía llevar allí a Miguel, sonrió ligeramente. Como si comprendiera la desesperación en mi voz. Y me aseguró que me ayudaría. Tras caminar otra hora bajo la lluvia interminable. Llegamos a la tienda. Era un lugar pequeño pero acogedor. Con estanterías llenas de productos españoles y frascos de conserva. Selecciones de embutidos. Conservas y botellas de vino o licor. El olor familiar me hizo sentir. Por primera vez desde que había salido de casa. Un poco menos extranjera. Miguel habló con el dueño. Un hombre robusto de unos 50 años con un marcado acento andaluz. Se llamaba Domingo. Y su voz era cálida y tranquilizadora. Buenos días, ¿qué tienes entre manos? Entre manos, Miguel inquirió al hombre. Pero al instante su mirada se posó en mí. Estudiándome con interés. No había tenido el placer de encontrarme con esta señora antes. Nueva por aquí. Miguel le explicó rápidamente mi situación. Y Domingo lo escuchaba en silencio. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Mientras se rascaba la barbilla pensativo. ¿Sabes? Tengo una idea. Dijo finalmente. Iluminando el ambiente. La alegría de un alojamiento gratis resonó en mí como una promesa de salvación. No podía soportar otra noche bajo el puente o en las calles. Aunque no era el tipo de trabajo que había imaginado al dejar España. Parecía mi única oportunidad. ¿Piensas que necesitaría a alguien? Pregunté casi con desesperación. ¿Quieres que llame ahora? Él siempre se dedica a encontrar personas. Especialmente para labores temporales. No es sencillo. Pero para aquellos que estén dispuestos a esforzarse. Es útil. Asentí sin dudar. Domingo sacó su teléfono y marcó un número. Esperé con el corazón en un puño. Tratando de contener el miedo a un posible rechazo. Sin embargo, Domingo tenía una forma convincente de comunicarse. Tras unos minutos de conversación, colgó y me sonrió. Preparada. Comienzas mañana el propietario. Está dispuesta a ofrecerte un lugar donde quedarte desde esta misma noche. Para que no tengas que pasar la noche en la calle. Mis ojos se inundaron de lágrimas al mirar a Miguel. Quien me sonrió con aliento. Agradecí de todo corazón a Domingo. No era el sueño que había acariciado al dejar España. Pero era algo. Una luz que emergía del abismo en el que me encontraba. Esta noche. Vendrán sus hombres en una furgoneta a buscarte. No es necesario que te inquietes. Todo irá bien. Dijo Domingo. Dándome una palmada amistosa en el hombro. Al atardecer. Un hombre con una furgoneta se detuvo frente a la tienda. Domingo lo presentó como uno de los trabajadores de la finca. El hombre me saludó de manera fugaz y me hizo un gesto para que ascendiera. Antes de partir. Dirigí mi mirada hacia Miguel. Gracias. Le dije. Y esa palabra se sentía tan limitada frente a todo lo que había hecho por mí. Cuídate. Elena. Dijo él con una ligera sonrisa. Tal vez nos volvamos a ver. El trayecto hasta la finca fue largo y silencioso. Aquella noche cuando llegamos el dueño me condujo a una pequeña habitación para dormir. Era sencilla con una cama individual y una mesa vieja. Pero para mí era más que suficiente. Tenía un techo sobre mi cabeza y una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando llegué a la finca estaba exhausta pero agradecida de encontrarme en un lugar donde no tendría que preocuparme por el frío de afuera o por otra noche en las calles. El dueño, un alemán alto con una mirada seria pero sin rastro de hostilidad, me explicó rápidamente las reglas de la finca. Hablaba algo de español.
probablemente aprendido de todos los trabajadores españoles que había empleado a lo largo de los años, me condujo a una pequeña habitación limpia pero modesta ubicada en un anexo de la finca. La habitación tenía una cama individual, una mesita de noche y un pequeño armario. No era nada lujoso. Pero en ese momento me parecía un palacio. Aquí dormirás, me dijo en un español mezclado con alemán. Señalando la habitación. Mañana a las 7 trabajo. Alguien te mostrará qué hacer. Asentí cansada y le agradecí en su idioma, aunque mi voz era débil después de que se fue. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama, dejando que mis pensamientos se derrumbaran sobre mí. Era un caos lo que había hecho, el lugar al que había llegado y en quien me había convertido. Pero estaba allí, a salvo. Y eso era lo más importante. Al amanecer, me levanté con la luz del día. Antes del amanecer, encontré el valor necesario para abandonar la habitación y fui recibida. Algunos compañeros de trabajo, todos ellos españoles, como me había mencionado Domingo, me recibieron con una amabilidad sutil, explicándome con precisión las tareas que debía realizar. El trabajo no resultaba complicado, especialmente porque no era la primera vez que empleaba mis manos en esta labor. Aunque sí era algo monótono. Era necesario sembrar, regar y atender las hortalizas en el invernadero. El entorno se sentía acogedor y cargado de humedad, mientras el tiempo transcurría con una lentitud casi palpable. El propietario de la finca, aunque distante, era justo, no alzaba la voz ni apresuraba a nadie. Pero estaba claro que todo debía hacerse correctamente y a su debido tiempo. Esa noche, al finalizar mi jornada laboral, encontré un momento para llamar a mi familia. Era nuestra primera conversación con Andrés, desde que había salido de casa. Una sensación de opresión invadía mi pecho al reflexionar sobre la manera en que le compartiría mi vida allí, sin revelar la totalidad de la verdad. Elena, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras?, me inquirió Andrés, con su voz cargada de preocupación. Me preguntó cómo estaba. Estoy bien, Andrés, respondí, esforzándome por sonar lo más tranquila posible. Encontré una finca donde trabajar. El dueño ofrece alojamiento, así que tengo donde quedarme. Me las arreglé bastante rápido. Percibí la tranquilidad en su voz al contestarme. Me complace enormemente escuchar eso. Temía que resultara más complicado. Me mantuve en silencio sobre Miguel. No le conté cómo aquel hombre sin hogar me había dado una manta. Había estado en lugares donde podía comer o, como en una noche de desesperación, nuestros cuerpos se habían encontrado bajo un puente. No era algo que pudiera compartir, no era algo que Andrés debiera saber. Pero, por encima de todo, la verdad era que no me sentía culpable. Quizás debería, pero no lo hacía. Algo en esa noche había cobrado vida. Un anhelo que había quedado en el olvido durante mucho tiempo. Tras colgar el teléfono, me senté en la cama, sumida en mis pensamientos. Recordaba a Miguel. Su mirada, su toque, el hecho de que fuera un hombre sencillo. Un hombre perdido. Me había atraído de una manera peculiar. Disfruté esa noche más de lo que debería. Y ahora un nuevo pensamiento comenzaba a surgir en mi mente. ¿Cómo sería hacerlo otra vez con Samuel más? Era como si ese momento prohibido con Miguel hubiera abierto una puerta que no estaba segura de querer cerrar. La primera semana en la finca pasó más rápido de lo que esperaba. El trabajo era monótono pero soportable. Y el hecho de trabajar junto a otros españoles me ayudó a integrarme. Las mujeres me observaban con una curiosidad palpable y una simpatía evidente. Mientras que los hombres, por lo general, se mostraban más reservados. Continuaban con su labor cada noche. El cansancio me derrumbaba en la cama. Pero los días siguientes me encontraba nuevamente lista para seguir adelante. Entre todos los compañeros de trabajo, mi atención fue atraída por un hombre llamado Adrián, cuyos ojos verdes parecían atravesar cualquier barrera. Una sonrisa acogedora y un estilo de conversación que te envolvía en una sensación de confort instantáneo. Adrián estaba casado y su esposa Ana también laboraba en la finca. Era una mujer común que encajaba con la imagen de alguien que se aseguraba de que su esposo estuviera alejado de cualquier distracción.
Sin embargo, de alguna manera, mi anhelo se filtraba entre esas barreras invisibles en las noches en que los veía pasar juntos cerca de mí. No podía evitar preguntarme cómo sería tocarlo. Sentir sus manos ásperas por el trabajo sobre mi piel. Intentaba reprimir mis pensamientos. Pero algo dentro de mí, ese algo que Miguel había despertado, comenzaba a apoderarse de mí. Fue en una noche tardía, cuando la mayoría de los trabajadores dormía, que tuve la oportunidad de acercarme a él. Había salido de mi habitación para ir al baño y, en el pasillo, por casualidad o no, me encontré con Adrián. Estaba solo, con una camiseta algo arrugada y una mirada cansada. Pero en sus ojos había algo que me desafiaba. Sabía que su esposa estaba dormida. Y yo lo sabía bien, había sido un día largo para todos. El silencio de la finca se hacía profundo. Sin poder contener mis deseos, tomé la iniciativa y lo observé. Con una mirada intensa y en silencio. Tendí mi mano hacia él, sus ojos se entrecerraron por un instante. Como si intentara comprender lo que sucedía. Pero luego tomé mi mano y lo conduje suavemente detrás de mí, dirigiéndolo hacia el baño de mujeres que se encontraba al final del pasillo. El baño se sentía helado, las baldosas oscuras apenas reflejaban la tenue luz del pequeño foco. Cerré la puerta con cuidado, evitando el más mínimo ruido. Y él me observó en silencio. La tensión entre nosotros era palpable. Una mezcla de deseo, miedo y una curiosidad que me impulsaba a dar el primer paso. Me acerqué a él, casi sintiendo su cálida respiración. Percibía su vacilación. Pero al tocar su rostro con mi mano, algo cambió, en un instante. Él cedió. Sus brazos me rodearon y nuestros labios se encontraron en un beso ardiente, rebosante de deseo. He dejado atrás todo. A su esposa. A los demás trabajadores. Las baldosas frías bajo nuestros pies. Nos dejamos caer lentamente sobre el suelo frío del baño y nuestros cuerpos se fundieron en la oscuridad. El olor a jabón y la humedad del aire fueron los únicos testigos de nuestro momento. Cada movimiento era una liberación. Una ruptura con la realidad. Era consciente de que estaba mal. Pero en ese instante, nada tenía relevancia tras aquel primer encuentro. Todo se transformó. Adrián y yo regresamos a nuestras respectivas habitaciones en silencio. Pero algo había despertado entre nosotros. No era necesario decir nada. El secreto compartido era suficiente. A partir de entonces, nuestras interacciones en el trabajo comenzaron a cargarse de una tensión sutil pero constante. Un cruce de miradas. Una sonrisa contenida. Eran gestos que hablaban más de lo que las palabras podrían en las noches siguientes. La rutina de la finca se mantenía inalterable. Pero entre Adrián y yo florecía una conexión que nos impulsaba a buscar pequeños momentos a solas. La discreción era esencial. Especialmente porque Ana, su esposa, trabajaba cerca y conocía bien los movimientos de todos. Sin embargo, nuestra determinación por preservar este vínculo en secreto parecía superar cualquier obstáculo. Una de esas noches, nos encontramos por casualidad en el almacén de herramientas. Un rincón solitario y poco visitado. Donde las palabras eran innecesarias, solo existía un entendimiento compartido que nos unía. La atmósfera era pesada. No por el aire del almacén, sino por la amalgama de emociones, complicidad, atracción y un leve atisbo de temor. En ese instante, éramos plenamente conscientes del riesgo, pero también de la imperiosa necesidad de preservar nuestra conexión, aunque sea por unos breves minutos en cada encuentro. Con Adrián, todo tenía un matiz especial en ocasiones. Solo necesitábamos unos momentos de charla serena en los pasillos o durante la jornada laboral, cuando los demás no prestaban atención. Otras veces, optábamos por rincones más apartados para compartir gestos de cariño discretos pero llenos de significado. Estos momentos se transformaron en un refugio para los dos. Una manera de enfrentar la rutina de la finca y la presión de nuestras vidas. Con el tiempo, comencé a percibir que Ana actuaba de forma diferente conmigo. Sus miradas se alargaban, como si intentara desentrañar un misterio. Y sus respuestas llegaban más rápido.
Esto me llevó a comprender que nuestra cautela no había sido infalible y que el peligro seguía en aumento a pesar de todo. Adrián y yo seguimos en la búsqueda de esos instantes de conexión. Ahora con más precaución. Mientras Andrés, mi esposo, continuaba llamándome desde España. Las palabras de ella transmitían una fusión de inquietud y nostalgia. Pero también algo más, una desconexión emocional que antes no existía. Sabía, aunque sin pruebas, que algo se había transformado. Cada llamada telefónica era un eco de la vida que había abandonado. Una existencia que ahora parecía ser de otra persona. Elena María siempre pregunta por ti. ¿No crees que ya es hora de regresar? Andrés me habló una noche. Su voz impregnada de un matiz casi implorante. Me sorprendió, era consciente de que no podía permanecer en la finca para siempre. Pero tampoco me sentía lista para regresar a casa. Respondí con serenidad, buscando eludir cualquier tipo de confrontación. Entiendo. Andrés. Solo unos meses más. Si conseguimos ahorrar un poco más, podremos reparar la casa y tener algo de dinero ahorrado. Él no. Insistió. Pero el silencio que se instaló a continuación me reveló que no estaba satisfecho. Era consciente de que tenía que decidir pronto. Pero en ese instante mi mente estaba completamente absorbida por lo que sucedía en la finca. Lo que me impedía contemplar el futuro. Con el tiempo, la dinámica en la finca comenzó a transformarse. Adrián y yo seguíamos disfrutando de momentos a solas. Pero la carga de mantener este lazo en la penumbra empezaba a influir en lo que hacíamos. Cada encuentro, aunque breve, estaba impregnado de emoción y un temor creciente a ser descubiertos. Ana, por su parte, se tornaba cada vez más distante conmigo. Había algo en su actitud que me hacía pensar que sospechaba. Aunque no estaba segura de cuánto podía saber. Una noche, después de la jornada laboral, Adrián y yo decidimos reunirnos en un rincón apartado del terreno, cerca de las hileras de invernaderos. Era un lugar tranquilo, iluminado débilmente por la luz de la luna. Ambos éramos conscientes de que el riesgo de ser vistos estaba aumentando. Pero también sabíamos que necesitábamos ese momento de complicidad en la oscuridad. Las palabras no eran necesarias. Solo el estar allí juntos parecía suficiente para reforzar esa conexión que habíamos construido en secreto. No obstante, a medida que nuestras reuniones se tornaban más habituales, mi ansiedad también aumentaba. Comencé a percibir que los demás empleados parecían más observadores de nuestros gestos, no pronunciaban palabra alguna. Pero había una expresión distinta en sus miradas. Como si aguardaran la oportunidad de validar una sospecha. Esto llevó a que tanto Adrián como yo adoptáramos una actitud más cautelosa. Pero también a que nuestras conversaciones se colmaran de incertidumbres. ¿Crees que Ana sabe algo?, le pregunté una noche mientras estábamos sentados en un rincón del almacén. Adrián suspiró. Acariciándose el cabello, su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resignación. No lo sé. Elena. Pero últimamente ha estado haciendo preguntas. Y no tengo idea de cuánto tiempo más podré mantenerlo en secreto. Las palabras que escuché me envolvieron en una sensación de culpa y miedo. Era consciente de que lo que estaba viviendo no podía prolongarse eternamente. Pero me resultaba complicado imaginarme separándome de esta conexión que, de alguna forma, había iluminado mis días. Las insistencias de Andrés se tornaban más apremiantes. Y las deudas comenzaban a pesar. No había razón para seguir en la finca. Y la curiosidad de Elena por M crecía. Lo que la inquietaba cada vez más. Es imprescindible que regreses. Tu ausencia se siente profundamente. Y María te añora con intensidad. Dijo una noche. Su voz impregnada de melancolía, era consciente de que su familia la necesitaba. Y cada día que transcurría lejos de ellos hacía más complicado justificar su ausencia. Sin embargo, la idea de regresar también implicaba confrontar todo lo que había dejado atrás. Incluida la monotonía de su vida anterior en la finca. Aunque la rutina era exigente. Experimentaba una libertad que no había sentido en años. Esa sensación de libertad. Sin embargo, no podía durar para siempre. Una noche,
mientras Adrián y yo conversábamos cerca de uno de los invernaderos. Escuchamos un ruido. Nos quedamos los dos, inmóviles, con el corazón latiendo con fuerza. No había nadie a la vista. Sin embargo, éramos conscientes de that someone could be watching us. Fue en ese instante que comprendí que nuestro secreto estaba a punto de revelarse. No pasó mucho tiempo antes de que todo comenzara a desmoronarse. Una noche, mientras Adrián y yo conversábamos cerca del almacén, Ana apareció de repente. Su rostro reflejaba una combinación de incredulidad y furia. No fue necesario pronunciar palabras para comprender que había presenciado más de lo que era apropiado. Adrián intentó hablar, pero ella lo interrumpió. Con un gesto decidido. Así es como actúas mientras yo me esfuerzo a su lado. Inquirió con una voz temblorosa que apenas lograba reprimir su ira. Me quedé quieta, sin poder articular palabra alguna. La situación que había temido durante semanas finalmente se había materializado. Y ahora no había forma de eludir las consecuencias. Ana no tardó en relatar lo sucedido al dueño de la finca, quien consideró necesario intervenir para preservar la armonía entre los trabajadores. Me convocó a su oficina a la mañana siguiente, donde me comunicó que no podría continuar trabajando allí. No hubo reproches ni acusaciones directas, pero sus palabras dejaban entrever que mi presencia ya no era deseada. Elena, creo que lo mejor es que termines tu tiempo aquí, dijo con una firmeza que no admitía discusión. Te asistiremos en la planificación de tu regreso a casa. Expresó con un tono que buscaba ser amigable. Era consciente de que no había alternativa. Así que acepté su decisión y esa misma noche comencé a empacar mis pertenencias. Mientras lo hacía, no podía evitar pensar en todo lo que había vivido en la finca. Había anhelado libertad. Pero ahora comprendía que las decisiones que había tomado me habían conducido por un sendero insostenible. Antes de marcharme, decidí llamar a Andrés. Era consciente de que debía confrontar la verdad y volver al hogar. Andrés regresa a casa mañana, ya no hay vuelta atrás. Existen oportunidades en este lugar. Y siento que ha llegado el momento de volver. Le respondí, esforzándome por mantener la calma. Me alegra escucharlo. Elena, te hemos extrañado profundamente. Respondió con una honestidad que me atravesó el corazón. Al día siguiente, abordé el autobús que me llevaría de regreso a España. A medida que el vehículo avanzaba, miré por la ventana, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Era consciente de que mi regreso significaba el cierre de una etapa, pero también el comienzo de un proceso para reconstruir la vida que había dejado atrás. El viaje de regreso fue largo, y cada kilómetro me acercaba más a la realidad que había conocido. Abandonado desde hacía más de un año. Al llegar a casa, encontré a Andrés y María esperándome en la puerta. El abrazo de mi hija me envolvió en una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. Pero la mirada de Andrés transmitía algo más, preguntas no expresadas. Sospechas que tal vez nunca se pronunciarían. Los días siguientes estuvieron repletos de adaptaciones. Traté de reintegrar mi vida a la normalidad. Sin embargo, había algo que transformaba la experiencia en la finca. Las decisiones que tomé dejaron una huella que Andrés no podía pasar por alto. No indagó demasiado sobre lo sucedido en mi ausencia, pero percibía una distancia silenciosa entre nosotros. Una grieta cuya reparación me resultaba incierta. Durante las noches, me sumía en reflexiones sobre lo acontecido. Mis elecciones no solo impactaron mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Comprendí que la verdadera libertad que anhelaba no se hallaba en los impulsos ni en las relaciones efímeras, sino en la valentía y la honestidad con las que enfrentaba mis responsabilidades. Esta experiencia me reveló que la búsqueda de soluciones rápidas o las evasiones temporales no logran llenar el vacío que deja una vida sin un propósito claro. Aprendí a través de experiencias desafiantes. Las elecciones tienen repercusiones. Y esas repercusiones no siempre impactan únicamente a la persona que las toma, sino también a quienes están a su alrededor. Deseo que mi relato sirva como un recordatorio de que la vida puede llevarnos a momentos complicados, repletos de tentaciones y retos. Pero es fundamental no olvidar lo que verdaderamente cuenta: the people that surround us and love us.
la esencia de nuestra integridad y las elecciones que forjan nuestro porvenir. Si esta historia ha logrado tocar sus corazones, despertar su curiosidad o impartir una lección significativa, los invito a unirse al canal y a dejar un me gusta. Su apoyo es fundamental para que continúe compartiendo relatos como este, con la esperanza de que puedan inspirar o enseñar algo a quienes los escuchan. Gracias por acompañarme en esta travesía. Hasta la próxima narración.